Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y espero que mi acento argentino sirva para compartir unas ideas sobre la comunicación de la fe. En primer lugar, quería recordar unas palabras del Papa Francisco. 2 días después de que fue elegido, tuvo una reunión con los cardenales y hablándole a los cardenales que lo habían elegido, les dijo estas palabras que podemos ver en la presentación, que los animaba a no caer en el desánimo, ¿no? Quizá podemos hacer el ejercicio de cómo era la situación de la iglesia durante el año de la fe, ¿no? 2012, y yo dedicándome a esto era como, bueno, todos estábamos pensando cómo sacarle más brillo a la comunicación de la iglesia, ¿no? Había una especie de ambiente un poco desanimado, ¿no? De necesidad de resurgir. Y la elección del Papa, primero la renuncia de Benedicto y después la elección de Francisco, generaron un cambio que 1 año y medio después estamos acostumbrados, pero que ha sido muy sorprendente, ¿no? Entonces, en esta presentación, mi idea es contarles algunas cosas como reflexiones prácticas que ofrecen modelos de trabajo que podrían obtenerse de lo que hace el Papa Francisco y a la vez explicar un poco por qué le va bien al Papa Francisco en temas de comunicación con los resultados positivos que ha tenido. Y en esta propuesta del Papa lo que le decía a los cardenales era que hay que trabajar para tener nuevos métodos de evangelización, ¿no? Nuevos métodos. A veces podemos caer en la tentación de pensar que nuevos métodos es simplemente utilizar la tecnología más novedosa que hay. Y yo, como siempre digo, puede haber un proyecto o una comunicación muy vieja presentada en una tablet o con un PowerPoint. Muchas veces les habrá pasado eso. O sea, hay en el ambiente universitario los profesores que se quieren modernizar muchas veces empiezan a usar PowerPoint, ¿no? Cosas que antes no usaban y no les va bien, porque lo que hacen es poner su esquema no renovado en una tecnología que entonces, pero al no coincidir, entonces así la cosa no funciona, ¿no? O sea, los nuevos métodos primero tienen que empezar con la actitud y con la manera de enfocar los temas y evidentemente llega el momento de la aplicación de la tecnología, pero eso es lo segundo, ¿no? Por eso en esta presentación quería comentar como 3 aspectos de la comunicación, 3 condiciones que tenemos que analizar o tener en cuenta a la hora de plantear la comunicación de los valores en general y de los valores cristianos en particular. Primero, la situación de comunicación, que vamos a considerar una situación remota, que es el contexto cultural, y una situación próxima, que es el momento o la circunstancia en la que vos estás comunicando tu mensaje. Después, la elaboración del discurso, del mensaje en sí mismo. Y finalmente, un tema que se tiene poco en cuenta en general, que es la legitimidad que tiene el enunciador o esa persona que está comunicando un determinado mensaje. No voy a adelantar nada sobre los temas porque lo vamos a ir viendo gradualmente, pero ahí viene cada uno, ¿no? Entonces, para empezar a plantearnos el tema, a mí me gusta considerar como 3 cosas iniciales, ¿no? La primera es que hay unos determinados agentes culturales que son muy eficientes en su comunicación, que impactan y que configuran la vida de los ciudadanos. O sea, que lo hacen muy bien, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque cuando uno comunica valores cristianos, lo que quiere es influir en el estilo de vida, en la mentalidad, para que sea solidario, positivo, sano, caritativo, responsable, no sé, son todos esos valores que queremos proponérselos a los chicos, a los jóvenes, a los medianos, a los maduros y a los ancianos también, ¿no? Y en el estilo de comunicación de marca, comerciales y de ONGs de esta época, todos hacen esto. O sea, Nike promueve un estilo de vida, no promueve solamente un uso de zapatillas o de ropa deportiva, ¿no? Y tienen eficacia. En todo el ámbito que en algunos sectores se puede tener de que la iglesia ha perdido eficacia en la formación, todos los que trabajen o tengan relación con colegios seguramente
tendrán esta sensación de que un chico o una chica pasa 13 años por un colegio donde recibe una serie de formación y cuando lo ve salir, uno dice, ¿qué se lleva después de esos 13 años? ¿No? Hay como un desafío nuevo de generar eso. Mientras tanto, hay unos agentes sociales que lo hacen y consiguen sus objetivos. Como ejemplo de las marcas, me parece que es como muy gráfico, me gusta mucho esta foto. Pero esto es para tener en cuenta de manera fundamental, ¿no? Segundo, que hay organizaciones que utilizan una profesionalidad muy alta en dedicarse a comunicar valores. No solamente marcas, ¿no? Como veíamos recién Coca-Cola, sino valores. En este caso esta es una publicidad de una campaña de Planned Parenthood, que es una organización norteamericana, la más grande, que se dedica a promover, digamos así, la educación sexual y en caso particular es la que promueve muchas clínicas y prácticas de aborto, ¿no? Y entonces fíjense cómo esta publicidad de alguna manera reconoce o establece el vínculo desde una estética, de unos valores, desde una profesionalidad que uno dice, esto está bien hecho, o sea, realmente veo que me impacta, ¿no? Por ejemplo, fíjense esto acá, ¿no? Acceso a la información igual vida, teniendo en cuenta la metáfora pro vida versus pro choice como marco de este debate, son cosas muy inteligentes que se plantean desde el punto de vista positivo, ¿no? De derechos, de happy, de healthy, ¿no? Alegría, salud. Frank Luntz es un consultor norteamericano, que lo llaman, como aparece allá abajo, The World Doctors, que se dedica a discurso público, es asesor en general de políticos republicanos, pero sobre todo vive de hacer comentarios, de ser comentarista de televisión. Y él tiene una frase muy famosa, que es el título de su principal libro, y la dice todo el tiempo, como un eslogan, que sirve mucho para plantearse desafíos de comunicación, que en el mundo de la comunicación es como parte del sentido común, que es, no importa lo que vos decís, no importa tu mensaje, sino lo que las personas escuchan, ¿no? Y entonces su consultora, ¿qué hace? Ha diseñado un sistema especial a través de smartphones, etcétera, para estar todo el tiempo haciéndole preguntas a la gente. Entonces la gente recibe puntos y después los puntos premios por contestar. Entonces un político da un discurso y Frank Luntz manda las preguntas y la gente contesta, me gustó, no me gustó, me gustó tal palabra, tal frase, tal parte. Y entonces va teniendo como un mapa exacto de qué es lo que la gente está escuchando y qué es lo que la gente está recibiendo y entonces cómo es su respuesta a eso y basa sus decisiones de comunicación en esa información, ¿no? En que en comunicación lo importante no es lo que vos decís, no es dar una conferencia espectacular, es lo que queda, qué se llevan los demás, ¿no? Bien, esto va a ser interesante cuando apliquemos un ejemplo al sínodo. Hay un autor, un sociólogo, en realidad que fue presidente de la Academia Norteamericana de Sociología, que se llama Irving Goffman, que es el promotor de una corriente de la sociología que se llama microsociología, que se dedica a estudiar fundamentalmente las interacciones de la gente cuando unos estamos en presencia de otros, ¿no? Lo llama interacciones cara a cara. Y entonces, para darle un marco de interpretación a estas relaciones cara a cara, dice que hay dos cosas que todo el mundo espera en las interrelaciones cotidianas. Esas dos cosas son, en primer lugar, si uno cumple con las reglas normales de una interacción, recibir crédito social, ser valorado. Es una de las motivaciones fundamentales de la vida social. Si uno piensa que está haciendo las cosas bien y no es valorado por los demás, uno se siente muy mal. Y lo segundo es ser auténtico, ¿no? Que la manera en la que uno se presenta ante los demás sea efectivamente la manera en la que uno es, ¿no? Las cosas que uno dice sobre sí mismo, podríamos decir típico problema de inautenticidad en las presentaciones cuando un político o alguien que es postulado para un cargo mintió en su currículum, ¿no? Dijo que había dado una conferencia en no sé dónde y nunca la dio, ¿no? Se presenta una imagen de sí mismo que no se va con la realidad, ¿no? Entonces estos dos valores, de por un lado de autenticidad y por otro lado de respeto, de querer recibir el respeto, son muy importantes, porque cuando uno habla sobre estilos de vida y sobre conductas, muchas veces sin querer, al estar
proponiendo unas determinadas conductas, un determinado estilo de vida, puede estar, entre comillas, faltándole el respeto a otro estilo de vida o a otros comportamientos, ¿no? Porque uno emite propuestas que implican juicios, ¿no? Y entonces es muy importante ver si en ese trabajo lo que los demás escuchan es desde nuestra parte un tono respetuoso, porque la gente reclama ese respeto, es un valor social fundamental, ¿no? Bien. Entonces, ante esta situación, la situación de que hay agentes culturales que son muy eficientes, lo importante son las percepciones, y hay organizaciones y también agentes en el mundo que incorporan esta eficiencia a la comunicación de valores, nosotros tenemos un desafío, que es el desafío que planteó Benedicto XVI cuando convocó al Año de la Fe, hace ya más de 2 años. Y entonces, en ese documento cortito, muy interesante, conviene repasar si uno no lo tiene muy presente porque da muchas ideas, dice que hoy, dice más que en el pasado, la fe se ve sujeta a unos nuevos interrogantes porque ha habido un cambio de mentalidad. Podríamos decir así, hoy las personas tienen nuevas preguntas sobre la fe. Aunque se enuncien igual, aunque literalmente la pregunta sea la misma, en realidad es nueva porque hay un cambio de mentalidad, el contexto ha cambiado. Vivimos en un momento donde cada mes que pasa se estructura más un cambio cultural respecto de no sé qué punto en el pasado poner, pero por poner uno lejano pongamos 1950 para estar seguros de la marca del cambio, que tiene que ver con cosas tecnológicas, pero tiene que ver con cosas de valores, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si nosotros conocemos esas preguntas. Porque muchas veces es como que uno tiene la sensación de que yo ya tengo un mensaje bueno para dar. Entonces lo tienen que aprovechar si esto es muy bueno. Y en términos generales es verdad, pero en términos particulares hay que decir, ¿tu mensaje realmente está contestando las preguntas? Uno podría imaginarse una homilía en una misa del domingo, una clase de religión en la universidad o en un colegio, o un grupo de amigos, donde uno está conversando y te hacen una pregunta, o vos querés contar algo, o de repente querés proponer algo a la discusión, y entonces surge esa primera pregunta, o sea, ¿vos conocés las preguntas? Porque el Papa lo que está diciendo es que hay nuevas preguntas, ¿no? Si no conocemos esas nuevas preguntas, podemos estar respondiendo preguntas que nadie tiene, preguntas viejas, preguntas muy específicas, cuando todavía hay que resolver problemas que son prioritarios, que son primarios respecto de, ¿no? Como respondiendo preguntas de pie de página, cuando deberíamos estar respondiendo en el nivel de los títulos, ¿no? Bien. Fíjense lo que decía, esta cita más larga incluso es también muy buena, pero para remarcar el punto fundamental, como Francisco dice que nuestro objetivo es escuchar. Escuchar a todos, no escuchar a los necesitados, a los deseosos, a los que están buscando, escuchar a los desilusionados, a los desesperados y a los esperanzados también, ¿no? Pero es decir, si nosotros tenemos un mensaje para comunicar, ¿qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo le pide a la Iglesia Católica o a las iglesias con valores cristianos? ¿Cuál es el reclamo que nos están haciendo, ¿no? Escuchar. Suena muy bien decir esto, ¿no? Es como que sí, hay que escuchar, ¿no? Porque así te enteras. Pero en los hechos cotidianos, en general uno tiene como una idea bastante fuerte de qué mensaje quiero dar, ¿no? Y no es tan fácil escuchar y plantear los proyectos desde esa escucha. Las empresas, cuando encaran este tipo de iniciativas, gastan muchísimo tiempo y muchísimo dinero en escuchar. O sea, en hacer estudios de mercado, en hacer focus group, en hacer encuestas. Van a hacer una publicidad antes de sacarla a la calle y gastar mucho dinero en promocionarla. La someten a grupos de discusión para ver qué dice cada uno y afinan su mensaje basado en las percepciones, en las preguntas de la gente, etc., ¿no? Por eso como una conclusión introductoria es que cuando no encontramos las palabras adecuadas, cuando nuestros mensajes no se reciben con ilusión, cuando tenemos la sensación de que hablamos y no pasa nada, la gente queda como apagada ante lo que decimos, muchas veces porque antes no hemos sabido escuchar las preguntas, ¿no? Fíjense que cuando uno responde una pregunta en general, la gente está interesada, ¿no? Alguien viene, te hace una pregunta y se queda esperando
que le contestes, ¿no? Y si le contestás la pregunta, puede haber hasta una repregunta, ¿no? Pero si uno está contestando una cosa que no es interesante, que no tiene actualidad, bien, entonces usa palabras adecuadas, o por lo menos que no le interesan, o incluso hasta que pueden ser inconvenientes o negativas, ¿no? Y generar problemas, ¿no? Entonces, en el contexto general, Benedicto XVI dice que hay una nueva mentalidad, que hay un nuevo contexto cultural. Pongo dos datos, quiero poner de ese contexto cultural nada más. Uno, esto no sé si identifican esta imagen, pero fueron los carteles que promovieron los jóvenes en Nueva York del grupo que se llamaba Occupy Wall Street, que promovían, no eran como los indignados ante la crisis del 2008, etcétera. Y entonces, bueno, ese grupo mostró mucha creatividad en su expresión, después tuvo multiplicación. Es la misma época de la primavera árabe, los indignados en España, ¿no? Ahora está viendo incluso incipientes expresiones políticas de esas sensibilidades de esos grupos, pero es evidente que hay una nueva sensibilidad y unas nuevas relevancias, ¿no? Los jóvenes frente al sistema capitalista, bien, asociado al uso de las tecnologías, pero hay un contexto nuevo de los valores culturales, ¿no? Y después hay un dato que para mí es muy importante porque yo vivo en Buenos Aires, hay gente que viene de visita a Buenos Aires y dice, Buenos Aires es como Madrid, o es como algunas partes de Francia, de París, porque hay un estilo que es como, o es como el ensanche de Barcelona, que son de la misma época de crecimiento. El ensanche de Barcelona y el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires son de la misma época, muy parecidos al estilo arquitectónico. Y digo, puede ser que sea parecido, pero en Buenos Aires viven 200.000 personas en villas miserias, al lado de las cosas que son parecidas a Madrid, a Barcelona. Y este es otro dato desde el punto de vista del contexto muy fuerte, ¿no? O sea, nuestra situación es una situación en la que en el mundo el 40% de la población vive con menos de $2 por día, ¿no? Hay muchísima gente pobre. Fue esta semana una reunión de la FAO en Roma, ¿no? Y el Papa dijo unas cosas muy potentes también. Y es como una premisa que nunca podemos dejar de tener presente en nuestros enunciados, ¿no? O sea, siempre que hablamos en un mundo en el que el 40% de la gente es pobre. El 35%, bueno, podemos variar en las estadísticas, pero sigue siendo como un escándalo, ¿no? Y el mundo le reclama a la Iglesia que tenga esto en cuenta, ¿no? En muchos sentidos, pero que esto lo tenga en cuenta a la hora de hablar sobre cualquier cosa. Vivimos en un mundo donde el 40% de la gente es pobre. Entonces, ante estos cambios de contexto, surge el desafío, que es comunicar en positivo. Un desafío nuevo, que es el desafío de siempre, ¿no? Siempre ya sabemos que es más difícil comunicar en positivo que en negativo, ¿no? Criticar es más fácil, generar escándalo es más fácil, comunicar en positivo de manera atrayente es más difícil. Y esa comunicación en positivo empieza, en primer lugar, por que cada comunicador tiene que hacer una síntesis personal del mensaje, ¿no? No podemos hacer fotocopias deslucidas de los documentos de la Santa Sede. Porque eso es horrible, ¿no? Es como poner un cassette, con todas las connotaciones que tiene hoy un cassette, ¿no? Que hace ruidito, ¿no? Y suena algo viejo, ¿no? Ni siquiera podemos repetir de memoria párrafos del catecismo. Que está bien sabérselos de memoria, a mí me encanta recitar cosas de memoria. No me sé muchas, pero cuando alguien lo hace, reluce, ¿no? Es espectacular. Cuando alguien te recita poemas y cosas, en la cultura anglosajona es más frecuente y es algo admirable. Y podemos usar las mismas palabras, pero tienen que estar enriquecidas con nuestra síntesis personal. Que ahora voy a intentar comentar de cómo recorrer el camino de esa síntesis, ¿no? Pero esto para mí es muy importante, ¿no? La gente se da cuenta, lo percibe por piel, si uno habla desde una síntesis personal, si uno tiene una voz propia imbuida en la voz de la Iglesia, pero propia, ¿no? O una voz institucional, fría, gris, desgastada, que se va como alejando y va alejando también a las personas que están escuchando, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el primer desafío que tenemos en esta síntesis
existencial y en esta comunicación en positivo del mensaje. Toda comunicación tiene dos niveles. Esto también lo dice Frank Luntz y muchos otros, ¿no? Esto es como que está de moda en el ambiente de los discursos públicos hablar de esto. Tiene dos niveles. Tiene un nivel que es el frame, el marco del tema, y tiene un nivel que es como el contenido específico de lo que uno va a decir, ¿no? Un mismo contenido, como esta imagen, puede tener dos frames. Podemos ver a dos orientales enfrentados o a ver las piezas del tablero de ajedrez, ¿no? Hay muchísimos jueguitos. Ponen Gestalt en Google y aparecen un montón de estas imágenes que son súper interesantes. Y entonces, ese marco es lo que tiene que estar de acuerdo con el proyecto, con el contexto cultural que recién decíamos, ¿no? O sea, ese marco desde el que yo le doy a todas mis propuestas tiene que estar de acuerdo con los cambios sociales que ha habido y con el dato fundamental de que vivimos en un mundo que está lleno de pobres, ¿no? O sea, son como dos grandes desafíos. O sea, que cuando yo hable, active un marco de interpretación en el que esté esto muy presente, ¿no? Y pienso que esto es lo que consiguió el Papa Francisco. Incluso podríamos decir que hasta lo consiguieron los cardenales con la elección del Papa Francisco, ¿no? Por quién es, por de dónde viene, no porque venga de Argentina, sino porque viene de Latinoamérica. Viene de Latinoamérica, ¿no? Que es un continente donde en el marco de la iglesia está muy presente la preocupación por los pobres. Es algo cotidiano. O sea, el otro día hablábamos con alguien de la diferencia de fama mediática de Francisco respecto de Jorge Bergoglio, ¿no? ¿Saben qué es lo que pasa? Cosas que en Argentina no llaman la atención porque la mayoría de los obispos viven así. Andan en el metro, caminan por la calle normalmente, viven en casas sencillas en algunos lugares porque ni hay palacios arzobispales. Entonces no genera ese efecto de sorpresa noticiable porque es el de Buenos Aires un poco más importante y llama un poco la atención. Pero está en un marco en el que es así, ¿no? En cambio, cuando eso mismo se lleva a otro contexto, ya genera una novedad, ¿no? Y ya hay una expectativa distinta. Entonces, en ese mensaje del Papa Francisco podríamos decir que logra remarcar su mensaje y cambiar de esta diapositiva que está como a propósito con unos tonos así medio grises, pasar de un contexto cultural en el que imperan el laicismo, la exclusión de los valores cristianos del ambiente público, el materialismo histórico y la mundanidad, ¿no? Que palabra que tanto le gusta criticar, ¿no? O sea, gente que está preocupada en sus cosas, en disfrutar de la vida, en mirar para otro lado, en la cultura de lo efímero, etc. Produciendo, por causa de una dictadura de relativismo, una cultura del descarte, ¿no? Donde los pobres, los que no tienen a quién ir a quejarse, porque no hay nada que los respalde, ¿no? Si todo es relativo, nadie puede decir acudir a un valor para reclamar una justicia, para reclamar un derecho, para reclamar que se lo tenga en cuenta, ¿no? Y desde el primer momento como que logra darle vuelta a ese marco y proponer a esa situación una cultura del encuentro, como lo contrario a la cultura del descarte, que integre a los distintos, a los ancianos, a los niños por nacer, a las generaciones futuras y pasadas, etc., a una apertura positiva de la relación entre fe y razón, que se expresa en la sana laicidad, o la laicidad positiva que decía Benedicto XVI, donde las organizaciones religiosas y civiles y el gobierno pueden interactuar por causas comunes, con espacio, con legitimidad social, a una espiritualidad libre que valora al ser humano con su ámbito espiritual y a una solidaridad responsable, ¿no? Que sería como los tres ejes, ¿no? Frente a la mundanidad, la solidaridad responsable, frente al materialismo, la espiritualidad, y frente al rechazo de los valores cristianos en el ambiente público, la convivencia positiva, ¿no? Entonces, ¿cómo activa el Papa Francisco en el primer momento este marco que le posibilita dar ese mensaje positivo y que ya nunca más se va? Uno podría decir incluso que todo lo que hace es como confirmar este marco, ¿no? Por un lado, presentando en el centro de su mensaje, esto es un tuit de los primeros días, ¿no? Presentando a Jesús en el centro y diciendo, te espera con los brazos abiertos, ¿no? Ayer estaba leyendo, porque yo vengo de un congreso en Roma, me encantó ver que
explanada de la Basílica acá de Fátima tiene igual esos brazos así que abrazan a la multitud, lo mismo que se pensó en su momento la de la Basílica de San Pedro, ¿no? Como unos brazos abiertos para recibir a quien quiera venir, ¿no? O sea, como esa imagen de la iglesia. Yo hice el máster en un instituto de posgrado en Argentina, y me llamaba bastante la atención como la visión que algunos profesores de sociología tenían de la religión católica, que era el marco de la culpa, ¿no? Eso representaba para ellos la religión católica, ¿no? La culpa, gente obsesionada porque es culpable. Y está muy extendido eso, ¿no? Que tiene herencia freudiana, pero en realidad es todo lo contrario, o sea, es el marco del perdón, de la misericordia, de los brazos abiertos, de la segunda oportunidad siempre, ¿no? Y Francisco propone eso como primer elemento, ¿no? Y como segundo elemento, 2 o 3 días después de ser elegido papa, en el encuentro con los periodistas, que le pone palabras también a este marco, donde dice, ¿cómo me gustaría? Aparte lo dice como si se le ocurriera en el momento, ¿no? Es como diciendo, bueno, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Antes 6.000 periodistas que habían estado cubriendo el fin de la etapa de Benedicto XVI y el inicio del pontificado, ¿no? Claro, y entonces con eso construye un marco de una legitimidad impresionante, ¿no? Construye el marco, Jesucristo con los brazos abiertos y una iglesia pobre y para los pobres. Ahora surge la pregunta, ¿esto es creíble o no como mensaje? Porque puede ser un populismo para la tribuna, como dicen, ¿no? No, yo voy a decir acá una serie de cosas para que todo el mundo se ponga contento. Entonces ahí me permito una única referencia teórica, porque sirve para ordenar lo que voy a decir, pero esta matriz sirve para mostrar la comunicación del Papa, ¿no? O sea, primero el enfoque, que es este marco, después la versión, que es la enunciación específica de tu marco, y después, para que sea creíble, tiene que cumplir con los otros 2 requisitos, con acciones y con señales, que vamos a poner ahora algunos ejemplos, ¿no? Entonces empieza a haber acciones que ratifican el marco. ¿Sabes? Si yo abro el marco de los brazos abiertos y digo que Jesús está en el centro y que es una iglesia pobre y para los pobres, lo que hago es ir el Jueves Santo y celebrar la misa del Jueves Santo en una cárcel. Y le lavo los pies a personas de otras religiones también. Y le beso los pies a los que están en la cárcel. Y entonces eso es una acción que reafirma el marco. Y es una foto que impacta muchísimo, ¿no? Esto Bergoglio lo hacía habitualmente. Celebraba normalmente la misa del Jueves Santo con personas de las cárceles, ¿no? Empieza a funcionar tan bien ese marco que algunos signos, que en realidad son tradicionales, como empezar la celebración del Viernes Santo tirándose al suelo. La anécdota es la siguiente. Tengo un amigo periodista que lo invitan a comentar esta noticia a un canal de televisión. Llega al canal de televisión y entonces la presentadora, una periodista de menos de 30 años, hablando sobre era para comentar el Vía Crucis del Viernes Santo, hablando sobre la ceremonia que acababa de terminar, decía algo por el estilo: en un inédito gesto de humildad, el Papa Francisco comenzó la celebración del Viernes Santo arrojándose al suelo, ¿no? Entonces, bueno, que tenía más experiencia le dijo, mira, es muy impresionante el gesto, ¿no? Pero no es inédito, no es, ¿no? Porque forma parte del rito de la ceremonia hace 500 años o 1000 años, no sé cuánto. Ahora, el marco cambia la interpretación del gesto, o sea, porque en un marco anterior esto es un gesto burocrático, que no tiene sentido, que confirma las estructuras anquilosadas de la liturgia del Vaticano. En cambio, en el nuevo marco es un gesto de humildad, que es lo que verdaderamente significa, ¿no? Es lo que realmente significa. Entonces, el nuevo marco permite incluso resignificar gestos al verdadero significado de algunos gestos, ¿no? Ahora, esos gestos son muy chiquitos. Todavía no sabemos si es creíble. Vieron siempre cuando hay un personaje público, para averiguar si es creíble, hay que meterse en los pliegues de la biografía, ¿no? A ver en el pasado, cuando nadie lo conocía, cuando no estaba expuesto al juicio de nadie, cómo era, ¿no? Entonces empiezan a salir decenas y decenas de anécdotas y de imágenes y de comentarios que muestran que el marco es creíble, ¿no? Porque el Papa andaba en el metro, muchas veces.
muchísimas personas tienen anécdotas del Papa encontrándose con ellos en el metro o en el ómnibus, ¿no? Y entonces las acciones pasadas confirman su enfoque y su propuesta, ¿no? O sea, efectivamente le creemos, ¿no? Porque fíjate, era una iglesia pobre y para los pobres antes, era una iglesia con los brazos abiertos, con Jesucristo en el centro, ¿no? Y después, algunas cosas que son muy importantes para la cultura moderna, ¿no? El fútbol. Es un papa normal. Juan Pablo II era muy así también, ¿no? Con los esquís y qué sé yo. Pero le gusta el fútbol, es parte de su identidad cultural, ha dicho. Que va a ser de San Lorenzo, no es de todos los equipos del mundo. Es de San Lorenzo, ¿no? Lo dijo sobre el Mundial, dijo que no iba a rezar por ningún equipo en el Mundial y nos faltó un poquito nada más. Y después las señales, ¿no? Fíjense que esto es algo, ¿se acuerdan? Las señales son mini mensajes, cosas muy chiquititas del punto de vista del mensaje que tienen un impacto impresionante. Son cosas como que el público sobredimensiona, pero no como una crítica, sino describiéndolo. O sea, son micromensajes muy efectivos, ¿no? Entonces, lo de los zapatos, que empezó por un tema ortopédico, porque usa unos zapatos especiales, se transformó en un ícono de eso, ¿no? O sea, fíjense que esta foto fue tapa de los diarios. ¿De qué color son los zapatos del Papa? Y el ícono de los zapatos rojos versus los zapatos negros se transformó como en una señal que reafirma esta normalidad. Bueno, después de esto fue como una catarata de gestos que siguieron en la misma dirección, como lo de no vivir en el Palacio Pontificio, o la visita a Lampedusa, y todavía esta semana tuvo cosas, ¿no? Porque se va repitiendo. Invitar a mendigos a festejar su cumpleaños comiendo con él. Bien. Ahora, ese proceso de mensaje es un proceso que responde muy bien a un análisis sistemático de cómo es eficiente un mensaje, ¿no? Activa un marco, genera una versión creíble, la respalda con hechos y la refuerza con pequeños signos, con pequeñas señales, ¿no? Había toda una duda cuando fue lo de la renuncia, de era qué lugar y qué relación y qué iba a pasar, ¿no? Con el hecho de que hubiera dos papas. Y fue impresionante cómo Francisco logró darle un marco adecuado a eso, ¿no? O sea, el marco de decir, posicionó a Benedicto XVI en el lugar de la sabiduría sapiencial, ¿no? El abuelito sabio en casa. Hizo que todos le tuviéramos más ternura porque es nuestro abuelito Benedicto XVI. Le saca 7 años nada más. Pero en cuanto a esquema narrativo, ¿no? Generó esa sensación y una convivencia tremendamente complementaria y pacífica, ¿no? Como que resuelve también lo mismo. Ahora, entonces, la pregunta siguiente que nosotros nos tenemos que hacer para la vida práctica es esta, es decir, ¿escuchamos a esta chiquita o no? Que está ahí imbuida de redes sociales y ese es el mundo en el que vive. Nosotros conocemos cuáles son sus preguntas, sus intereses, su lenguaje. Ese es nuestro desafío, ¿no? Me permito por única vez en la conferencia citar a San José María. Hay un punto que me encanta a mí, que es del libro Surco, donde San José María, así con un tono muy directo, dice, te voy a decir algunas características de un cristiano con mentalidad amplia y moderna, ¿no? Y pone 4 cosas, yo pongo una nada más acá. Y una de las características del católico actual tiene que ser una actitud positiva y abierta a las transformaciones sociales. O sea, nosotros no podemos dedicarnos a hacer reflexiones negativas sobre los cambios positivos de la sociedad. Sobre las redes sociales, han contaminado el mundo, ya nadie piensa, nadie usa la memoria, nadie... Bueno, son procesos que han generado miles de cosas positivas y que además son un hecho, ¿no? Y entonces, qué importante es tener como actitud para poder entender cuáles son las preguntas y la sensibilidad de los jóvenes, de tener una valoración positiva de los cambios culturales normales, ¿no? La sociedad no está anquilosada, no podemos estar como añorando épocas del pasado en las que las cosas eran mejores. Eso es todo mentira. Eso solamente lo empieza a decir la gente a partir de una determinada edad. Cuando tenía una edad anterior nunca pensaba que lo anterior había sido mejor, excepto que hubiera quedado en un sector cultural muy específico de influencia conservadora, que hay personas socializadas en esos ambientes, pero siempre es minoritario, ¿no? En general uno dice, esta es la mejor época.
Entonces, repetimos la pregunta, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las inquietudes? A la edad de 25 años, un joven del mundo occidental estándar ha invertido tanto tiempo en cursar su carrera universitaria como en jugar a los videojuegos. La misma cantidad de horas de cursada de una carrera, que son más o menos 3.500 horas, en jugar a los videojuegos, ¿no? Y así es la gente. Yo soy una de esas personas. Yo tengo mucha conciencia de esto, aparte. Y ahora doy clases de sociología, es como un perfil así, medio nerd refinado. Y se lo digo a los profesores más grandes en la universidad, o sea, le digo, esto que estás criticando de los alumnos de ahora, lo estás diciendo de mí también. Y me cuido muchísimo de no caer en la tentación de pensar eso, ¿no? Los alumnos de ahora. Porque cualquier imagen negativa que uno proyecte en la gente te distancia de entenderla. Y entonces de poder comprender sus preguntas, su lenguaje y poder entonces hablar en los términos que ellos necesitan, ¿no? Por eso, como criterio número 1 para entrar en esta dinámica de la comunicación de la fe en el mundo 3.0, es que comunicar la fe es conocer la sensibilidad del público y el contexto. Ya interesante recién hablar de la diferenciación de públicos, me sumo a todo eso, y hago mucho hincapié en esto. Lo dice también Juan Pablo II. En realidad lo dice Juan Pablo, lo recoge Juan Pablo II en el Redentoris Missio, pero es una cita de Pablo VI, de la Evangelii Nuntiandi, sí, que es un documento que una vez le preguntaron, una amiga mía que hace documentales sobre peregrinaciones, le hizo una entrevista a Bergoglio antes de ser papa y estaba un poco triste porque le había sido muy cortita, ¿no? Y Bergoglio le había respondido una pregunta y después le había dicho, todo lo demás está en Aparecida y en Evangelii Nuntiandi, ¿no? Después ese quote que le quedó, esa frase, le sirvió muchísimo para su trabajo por cuando lo había dicho el Papa, ¿no? Y por algo la exhortación apostólica de Francisco se llama Evangelii Gaudium, ¿no? Como continuidad de eso. Pero fíjese lo que dice, que es misión de los cristianos asimilar lo esencial del mensaje evangélico y traducirlo sin alterar en lo más mínimo su verdad fundamental al lenguaje que las personas comprenden, ¿no? Para eso hay que escuchar para ver cuál es ese lenguaje, ¿no? Ahora me contaron que en Portugal hay una ley que está tratando de modificar el portugués para que sea igual en los distintos... Bueno, es interesante ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es el lenguaje compartido, ¿no? No hay que entender lenguaje, dice, como un idioma, sino también en el sentido cultural, dice Juan Pablo II. Lo segundo es, a partir de entender esa nueva sensibilidad, de reconocer las preguntas en la gente a la que le queremos hablar, obtenemos como una luz que tenemos que dirigir a los contenidos perennes, valiosos, al tesoro de nuestra fe y de nuestra tradición cristiana, y al iluminar con esa nueva luz ese tesoro, salen nuevos brillos. Esa es un poco la idea, ¿no? O sea, cualquier innovación de comunicación implica profundizar en el mensaje. No hay innovaciones superficiales. Es decir, no, hay que ser moderno para... No, eso es al final, cuando se pone en escena. Pero para generar el desarrollo de las ideas hay que ir con estas sensibilidades nuevas, con estas nuevas preguntas y hacerle esas preguntas a los tesoros de contenidos que ya tenemos, ¿no? Es como decir, voy a ir con las preguntas nuevas a buscar qué dice el catecismo de la Iglesia Católica, que ya tiene sus 20 años, ¿no? Y sacar de ahí una respuesta con un brillo nuevo, ¿no? Un grupo de amigos hace unos años se propusieron hacer unas reuniones sobre el catecismo, sobre el compendio del catecismo. Entonces empezaron con esta idea de las preguntas, ¿no? Uno de los chicos dijo, yo quiero saber qué dice el catecismo sobre los fantasmas, ¿no? Y lo encontraron, ¿eh? Porque dice cosas. No, dice así, fantasmas, pero dice cosas sobre los fantasmas. Entonces, bueno, una pregunta que vos podés decir, no es la principal, ¿no? Es la que esa persona tenía en ese momento y que le sirvió para leer el compendio del catecismo, que es una cosa espectacular, ¿no? Entonces, para encontrar nuevas ideas hay que profundizar en los contenidos desde la perspectiva, desde la luz que nos da haber comprendido a las personas a las que les estamos hablando, ¿no? Dijo Benedicto XVI, una frase que se hizo famosa, ¿no? Que son las minorías creativas
las que determinan el futuro, ¿no? Bueno, para recorrer ese camino de minoría creativa hay que articular esto, ¿no? La interrelación con la sensibilidad, los problemas de nuestra gente y buscar con la chispa de la creatividad en ese terreno, en ese tesoro de doctrina, ¿no? El más grande teólogo de la historia de la fe católica, que fue Santo Tomás de Aquino, bueno, supongo que podríamos estar de acuerdo en que o San Agustín o Santo Tomás de Aquino, pero si decimos Santo Tomás de Aquino, se dedicó a bucear en el aristotelismo que rescató de la tradición árabe y que lo condenaron a los 20 años de morir por eso y tuvo, ¿no? O sea, fue muy innovador en ese sentido, ¿no? Y algunos dicen que hay que profundizar en los contenidos que explicó Santo Tomás con el mismo espíritu con el que él lo hubiera hecho, ¿no? Ese es nuestro espíritu. Y finalmente, hay que llegar a este momento, hay que comunicar la fe con los mejores medios de comunicación disponibles, con la mejor tecnología, las herramientas profesionales, ¿no? Fíjense lo que dice Francisco, dice, es evidente la importancia del contenido en la evangelización, pero tenemos que también, eso no esconde la importancia de los métodos y de los medios de la evangelización. La preocupación por la forma, entregándonos todas nuestras capacidades y creatividad a la misión, es un ejercicio de amor al prójimo, porque le tenemos que ofrecer cosas de calidad. Hay muchísimas cosas de valores positivos que no funcionan, no porque haya un complot contra los valores, sino porque están pésimamente mal hechas. Cualquier cosa que hubieras hecho con ese mismo formato no hubiera funcionado, ¿no? Y muchas veces en algunos ambientes, acá no, pero en algunos ambientes católicos de otros lugares, la gente piensa que hay un complot contra los católicos. El único complot es el de la falta de profesionalidad. ¿No? Pero por lo menos, ¿no? Y entonces en esto es interesante, ¿no? Esto es interesante porque yo a veces digo estas cosas en otro tipo de grupos, por ejemplo de padres de un colegio, ¿no? ¿Esto en qué se traduce directamente, ¿no? Se traduce en que tenés que pagar por las cosas. Que cuando el director del colegio o alguien quiere hacer algo, quiere una iniciativa y te viene a pedir dinero, se lo des. Porque si no, no se pueden hacer cosas profesionales. Se harán cosas semiprofesionales y en la mayoría de los casos cosas totalmente improvisadas, ¿no? Me acuerdo una vez dando esto a un grupo universitario que uno levantó la mano y me dijo, yo el otro día estuve 5 horas haciendo un cartel para una actividad que teníamos en mi parroquia. ¿Sí? Y cuando terminé me dijeron que era malísimo. ¿Y vos a qué te dedicas en la vida? Soy abogado. ¿Y vos te imaginás si yo estoy 5 horas haciendo un contrato con un modelo que saqué de internet que voy a hacer un gran contrato? No, voy a hacer una porquería de contrato sacado de internet. Entonces no importa el esfuerzo, la cantidad de tiempo que le dediques. En algunos casos sí, pero en algunos casos es acudir a las capacidades profesionales, ¿no? Cuenta la leyenda de la música pop que había una banda, Van Halen, que era muy caprichosa en sus requerimientos para ir a los recitales, y entonces una de las cosas que ponían entre los requisitos era que hubiera un bol de M&M en el camarín sin M&M marrones. Entonces, para todo el mundo le pareció una excentricidad, pero en alguna entrevista posterior revelaron que era una técnica que ellos tenían para evaluar si las personas del lugar al que habían llegado para tocar habían cumplido con los requisitos mínimos de todo el contrato que habían puesto, ¿no? Era un indicador. Si se preocuparon por los M&M marrones, seguramente también cuidaron las cosas de los equipos de audio, de luces, ¿no? Entonces, si no tenían que activar, empezar a revisar todo, ¿no? Ese es el nivel de profesionalidad que tiene la industria cultural, ¿no? Uno podría pensar análogamente la preocupación por los sistemas de audio de las iglesias, ¿no? Dice un escritor español, no estoy dispuesto a modificar mis ideas básicas por mucho que los tiempos cambian, pero estoy dispuesto a poner todas las formulaciones externas a la altura de mis tiempos, por simple amor a mis ideas y a mis hermanos, ya que si hablo con un lenguaje muerto o un enfoque superado, estaré enterrando mis ideas y sin comunicarme con nadie. Esto es un ejemplo de una campaña que se hizo hace 2 años en Argentina por una legislación negativa sobre la vida por nacer, ¿no? Esto es una cosa profesional, inspira ternura, por ejemplo. Muchas campañas pro vida inspiran rechazo, son como violentas, ¿no? Activan enojo. Esta activa preocupación por la chica, ¿no? Pienso que es como un ejemplo de cómo se van desarrollando. Esto está hecho por diseñadores. Fíjense, no hace falta que sea un diseñador, esto es algo casero.
pero que fue de mucha calidad para el mundo de las redes sociales, ¿no? Y en su momento esto circuló por todos lados. Y está muy logrado, está muy, muy logrado, aunque fue la intuición de alguien en su casa, pero que dio con una calidad profesional muy buena, ¿no? Y tengo el gusto también de decir que si aplican todo lo que he dicho al desarrollo de trabajo que tiene la aplicación que estamos presentando hoy, van a ver que responde casi paso por paso a esa dinámica, ¿no? Y también por eso ahora todos tenemos la sensación de que es algo que va a funcionar, porque te das cuenta que está en el lenguaje, que tiene contenido, que tiene el enfoque, ¿no? que tiene la planificación, tiene la calidad, etcétera, ¿no? Entonces, para ir terminando, hemos hablado de la situación de comunicación y hemos hablado del discurso, falta hablar de la legitimidad del enunciador, ¿no? Esto es muy duro, autoevaluar la propia legitimidad es algo duro, hay que hacerlo con crudeza, ¿no? ¿Yo quién soy para decir esto? Eso es algo que uno se tiene que preguntar todo el tiempo, ¿no? Porque eso te lo preguntan. ¿Quién sos vos para venirme a hablar sobre esto, ¿no? Eduardo Verástegui es un cantante mexicano, famoso, devenido en actor de cine, y estuve invitado hace un par de años en un programa de televisión de Argentina con una presentadora que se llama Susana Jiménez, que es el ícono de lo popular, ¿no? Y sencillo. Una típica persona del ambiente del espectáculo, con una vida un poco desarreglada, muy simpática, ¿no? Bueno, Verástegui estuvo sentado ahí con Susana Jiménez. Antes había pasado un video donde él sale bailando con Jennifer López, diciéndole a Susana Jiménez que tenía que rezar el rosario, que ella podía ser santa, que podía vivir la castidad cristiana, que tenía que estar a favor de que si las mujeres tuvieran el vientre de cristal nadie abortaría, etcétera, ¿no? Y Susana Jiménez decía, sí, estoy de acuerdo en todo lo que me decís, ¿no? Porque Eduardo Verástegui era un cantante de música pop y actor de Hollywood. Si hubiera ido yo a decirle lo mismo, hubiera atacado todo el staff, porque no tenés la legitimidad para decirlo, ¿no? Fíjense esto. Cómo suena esta frase depende de quién la dice, independientemente de las ideas políticas, ¿no? Pero suena de una manera muy distinta si la dice Jack Nicholson, George Bush o Justin Bieber, que también lo dijo en la tapa de la revista Rolling Stone. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Hay que trabajar el discurso público, evaluar las situaciones de comunicación y construir enunciadores legítimos o elegir enunciadores legítimos, ¿no? Eso es lo que hizo Francisco y eso produce resultados impresionantes, como que Elton John diga que el Papa quiere llevar la Iglesia a los antiguos valores de Cristo y al mismo tiempo acompañar al siglo XXI. Una síntesis más perfecta de lo que es innovación y continuidad es imposible, ¿no? Por algo Elton John es Elton John. Y en la Iglesia se están desarrollando, podría haber puesto miles, puse 4 o 5 nada más, pero proyectos que tienen que cumplen con estos requisitos y que tenemos que expandir mucho esta cultura, me parece, ¿no? Bueno, Aleteia, por supuesto, Tweet Credo, una página que se hizo en España con videos que hacían jóvenes que subían para contar cosas de la fe. Esta campaña de Catholic Voices Argentina, que se hizo cuando fue elegido el Papa, que de un día para el otro tuvo 25.000 vistas, de una cosa que no existía, ¿no? Porque está hecha con calidad. Esta es otra campaña que también tuvo una expansión impresionante, ¿no? Contándole a la gente de manera positiva datos sobre la Iglesia Católica. Ya hay experiencias, hay libros, incluso como la conferencia que tuvimos recién, en la que estas mismas calidades profesionales ya se han recorrido y se han aplicado en el mundo católico, y conocer las experiencias son cosas interesantes. Esto lo pongo como ejemplo de la búsqueda personal, que yo también trato de aplicar lo que digo en mi trabajo, ¿no? Y es un documental que hicimos hace poco para la beatificación de Álvaro del Portillo, que fue el sucesor de San José María al frente del Opus Dei, tratando de encontrar una relación entre el servicio en Latinoamérica y el corazón de la propuesta del Opus Dei, que es la santificación del trabajo, ¿no? Y entonces encontramos esta idea de trabajar para los demás con el mismo tono de estética que Juan decía hoy a la mañana, así lavado, muy sencillo, que está ahora de moda. Bien, una página para la JMJ, etc. Termino con una frase de Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, en el que nos anima a todos, ya en el 1980, a ser como valientes para experimentar, ¿no? Cuando uno está tratando de hacer cosas nuevas, a veces sale mal, recibe crítica, hay gente que se pone incómoda. Pero tenemos que intentarlo, ¿no? Y agradezco, es una bendición circunstancial que lo haga mucho el Papa y entonces nos anime a todos a recorrer ese mismo camino, pero es lo mismo que decía Juan Pablo II, diciendo que el mundo necesita testigos que tengan convicciones y que sean como intrépidos, ¿no? Picantes, digo yo en castellano, ¿no? O sea, que
como que sean sueltos, que se animen a hacer cosas nuevas, ¿no? Y pienso que en este tema de comunicar la fe, de encontrar el discurso adecuado que sintonice con las distintas generaciones y las preguntas, hace falta como esa actitud intrépida e innovadora. Bueno, muchas gracias.